quiero comenzar con una pregunta honesta. ¿Cuántas decisiones tomaste hoy que nadie vio? No me refiero a las grandes, me refiero a las pequeñas, las que ocurren en silencio, cuando nadie está mirando, cuando no hay consecuencias visibles, cuando podrías hacer lo que te conviene y nadie se daría cuenta. ¿Fuiste honesto en esa conversación aunque te costó algo? ¿Reconociste un error cuando podías haberlo escondido? ¿Trataste bien a alguien que no tenía nada que ofrecerte a cambio? Esas decisiones, las invisibles, las que no aparecen en ningún perfil ni generan ningún aplauso, porque yo creo que ahí, en esos momentos que nadie registra, es donde realmente se forma el carácter de una persona. No en los momentos grandes, en los pequeños, no en el escenario, en el cuarto vacío. Y hay un libro en la Biblia que lleva miles de años hablando exactamente de eso. No habla de milagros espectaculares, no habla de grandes batallas ni de profecías dramáticas. Habla de la vida de todos los días, de cómo hablas, de cómo decides, de cómo tratas a la gente cuando no hay nadie aplaudiendo, de lo que haces con el dinero cuando nadie te revisa, de cómo respondes cuando alguien te corrige, de si eres el mismo en público que en privado. Ese libro es Proverbios, y hoy vamos a detenernos en dos de sus temas más profundos y al mismo tiempo más ignorados: la humildad y la integridad. Dos palabras que todo el mundo conoce, dos realidades que muy poca gente practica de verdad, y quiero explorarlas juntas, porque no son conceptos separados, son dos caras de la misma moneda. La humildad trabaja hacia adentro, transforma cómo te ves a ti mismo y cómo te relacionas con Dios. La integridad trabaja hacia afuera, transforma cómo actúas en el mundo, especialmente cuando nadie está mirando. Pero las dos nacen del mismo lugar, y vamos a descubrir cuál es ese lugar a lo largo de este video. Vivimos en una cultura que celebra exactamente lo contrario de la humildad. Celebra la confianza extrema, la autopromoción, el yo puedo solo, la imagen de alguien que no necesita a nadie, que nunca duda, que siempre tiene la razón, que nunca admite un error, porque admitir un error se percibe como debilidad. En ese contexto, ser humilde suena a ser apocado, a no creer en uno mismo, a dejar que los demás te pasen por encima. Y yo entiendo por qué esa confusión existe, porque si la humildad fuera simplemente agachar la cabeza y no ocupar espacio, nadie en su sano juicio la querría. Pero eso no es humildad, eso es inseguridad disfrazada. La humildad real es algo completamente diferente, y Proverbios nos ayuda a entender qué es. En Proverbios 16 hay una frase que me ha dado vueltas por mucho tiempo. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No dice que el orgullo es inconveniente o socialmente inapropiado. Dice que el orgullo es el paso previo a la destrucción. Es una ley espiritual, tan constante y predecible como la gravedad. Y lo fascinante es que esta ley no distingue entre personas famosas y desconocidas. No distingue entre ricos y pobres. No distingue entre los que están en el ministerio y los que no. Funciona para todos, siempre. Piensa en cuántas historias conoces, personales, históricas, bíblicas, que siguen ese patrón exacto.
Alguien que llegó a un punto de éxito, de influencia, de poder, y en lugar de sostenerse con humildad, empezó a creerse indispensable. Empezó a pensar que las reglas que aplican para todos no aplicaban para él. Empezó a no escuchar, a rodearse únicamente de personas que le decían lo que quería escuchar, a tomar decisiones cada vez más arriesgadas porque estaba convencido de que no podía fallar. Y luego vino la caída, no porque Dios lo castigó arbitrariamente, sino porque el orgullo nos ciega, literalmente nos quita la capacidad de ver con claridad, nos hace tomar decisiones que una persona humilde nunca tomaría, nos hace ignorar advertencias que una persona humilde escucharía, nos hace despreciar la corrección justo cuando más la necesitamos. El orgullo no destruye desde afuera, destruye desde adentro, y lo hace lentamente, sin que nos demos cuenta, hasta que un día miramos alrededor y ya no reconocemos en quién nos convertimos. Proverbios también dice en el capítulo 29, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. El endurecimiento, la resistencia sistemática a toda corrección. Eso, dice Proverbios, es lo que prepara el terreno para una caída sin remedio. Y la clave, ahí, es la palabra de repente. No siempre vemos venir la caída. La soberbia nos convence de que todo está bien hasta que ya no lo está. Hay algo en Proverbios que resulta completamente contraintuitivo la primera vez que lo lees. Proverbios 18 dice: antes del honor está la humildad. En otras palabras, el camino hacia arriba pasa por abajo. Eso va completamente en contra de lo que nos enseñaron. Nos dijeron que para llegar alto hay que proyectarse grande, que hay que ocupar espacio, que hay que hacer que la gente te vea, que hay que venderte constantemente. Y Proverbios dice, no, el que se humilla, ese es el que eventualmente es honrado. Pero aquí quiero ser muy preciso, porque creo que hay una confusión frecuente y dañina sobre lo que significa la humildad. La humildad no es pensar mal de uno mismo, no es minimizarse constantemente, no es negar los dones, las capacidades o los logros que Dios te ha dado. Eso no es humildad, eso es otra forma de distorsión, solo que en dirección opuesta al orgullo. La humildad es ver con claridad, es ver a Dios como Dios, infinitamente más sabio, más poderoso y más bueno de lo que cualquier mente humana puede comprender, y verte a ti como lo que realmente eres, alguien valioso, con dones reales, creado con propósito, pero que necesita la guía, la corrección y la gracia de Dios todos y cada uno de los días. La humildad no dice no valgo nada, dice lo que soy y lo que tengo viene de Dios y lo administro bajo su autoridad. Proverbios 3 lo dice directamente: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Eso no significa que no pienses, significa que no te conviertas en el árbitro final de tu propia vida, que haya algo más grande que tu criterio personal al que sometes tus decisiones. Significa estar dispuesto a decir, esto me parece correcto, pero necesito confirmarlo ante Dios y con personas sabias antes de actuar. Y esa disposición, esa apertura a ser corregido y guiado, es exactamente lo que Proverbios llama
el principio de la sabiduría. Proverbios 3 también dice algo que me parece revelador en ese contexto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía con todo el corazón, no una parte, no cuando te conviene, todo. Eso es humildad en acción. Es la renuncia cotidiana al control que creemos tener y que en realidad nunca tuvimos. Y la promesa que acompaña esa humildad es concreta. Él enderezará tus sendas. No dice que las hará fáciles, dice que las enderezará, que habrá dirección, que no andarás perdido. Esa es la recompensa de la humildad. No aplausos, no fama, dirección clara de parte de Dios. Y para el que ha vivido sin esa dirección, sabe que vale más que cualquier reconocimiento externo. Quiero hablar de algo que Proverbios menciona varias veces y que, en mi experiencia, es uno de los obstáculos más comunes para vivir con humildad genuina. La incapacidad de vernos a nosotros mismos con claridad. Proverbios 21 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Léelo de nuevo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todos, no solo los necios, no solo los malvados, todos. Todos tenemos una narrativa interna que nos presenta como los protagonistas razonables de nuestra propia historia. Somos muy buenos justificando nuestras decisiones, muy buenos encontrando razones que explican por qué lo que hicimos tenía sentido, por qué la otra persona tuvo la culpa, por qué las circunstancias no me dejaron otra opción. Y aquí está el problema. Si todos creemos que nuestro camino es recto y al mismo tiempo sabemos que como seres humanos cometemos errores, entonces hay una brecha entre lo que creemos de nosotros mismos y la realidad. Y esa brecha es exactamente donde el orgullo vive. Proverbios dice que el Señor pesa los corazones, no los discursos, no las justificaciones, no la imagen que proyectamos, los corazones, lo que realmente nos motiva, lo que realmente queremos, lo que realmente valoramos cuando nadie está mirando. Y la persona humilde es la que, en lugar de resistirse a ese escrutinio, lo invita. La que dice: Señor, examíname, muéstrame lo que no puedo ver por mí mismo, corrígeme donde estoy equivocado, aunque duela. Esa oración requiere valentía, y esa valentía es la forma más alta de humildad. Proverbios 12 añade: el camino del necio es recto en su propia opinión, pero el que obedece el consejo es sabio. El que obedece el consejo es sabio, no el que lo escucha, no el que lo considera brevemente, el que lo obedece. Ahí está la diferencia entre la humildad superficial y la humildad real. Una escucha la corrección y dice que sí. La otra la escucha, la evalúa honestamente y cuando es válida, actúa en consecuencia. Ahora hablemos de integridad y quiero empezar con una definición que a mí me parece la más útil de todas. Integridad es quien eres cuando nadie está mirando. No es la versión de ti que aparece en público. No es el perfil que proyectas en redes sociales. No es cómo te comportas cuando hay consecuencias visibles. Es lo que haces en silencio, lo que decides en privado, lo que eliges
cuando la única persona que lo sabe eres tú y Dios. Y aquí quiero que seamos muy honestos, porque creo que esta es un área donde muchos creyentes vivimos con una tensión que rara vez nombramos. Es posible tener una vida espiritual activa, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar y al mismo tiempo tener áreas privadas donde la integridad está comprometida. No porque seamos hipócritas en el sentido clásico, sino porque somos expertos en compartimentar, en separar los domingos de los lunes, la vida pública de la vida privada, lo que decimos creer de cómo realmente vivimos. Y Proverbios no permite esa separación. En Proverbios 11 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero la perversidad de los transgresores los destruirá. La integridad no es solo una virtud moral bonita, es una brújula, es lo que te guía cuando no tienes un mapa, cuando la situación es ambigua, cuando no hay una regla específica que te diga qué hacer. Una persona con integridad no necesita que le expliquen cada caso particular, porque tiene una orientación interna que la guía, y esa orientación interna se construye exactamente en esos momentos invisibles donde nadie está mirando. Quiero hablar de algo que Proverbios menciona con una imagen que suena muy antigua, pero que es completamente actual. Proverbios 11 habla de balanzas falsas y pesos incorrectos, de personas que manipulaban las medidas para obtener más de lo que les correspondía, y dice que eso es abominación para el Señor, que Dios se deleita en los pesos justos. Ahora bien, nadie aquí está usando balanzas en un mercado antiguo, pero el principio de fondo sigue siendo completamente vigente. ¿Estás siendo justo en tus tratos con los demás? ¿Estás dando lo que prometiste? ¿Estás siendo honesto cuando la honestidad te cuesta algo? ¿Estás cobrando lo que corresponde y pagando lo que debes? ¿Estás siendo el mismo en el trabajo cuando el jefe está presente y cuando no lo está? ¿Cumples tus compromisos con la misma energía cuando hay alguien que te supervisa y cuando dependes solo de tu propia disciplina? Proverbios 20 dice algo que me parece de las frases más reveladoras del libro. El hombre de integridad anda seguro, pero el que toma caminos torcidos será descubierto. Anda seguro. No anda con miedo de que alguien descubra algo. No tiene que recordar qué versión de la historia le contó a cada persona. No carga el peso de mantener una imagen que no corresponde a lo que realmente vive. La integridad no solo es moralmente correcta, es prácticamente liberadora. Cuando eres el mismo en todos los contextos, cuando lo que dices coincide con lo que haces, cuando no tienes nada que esconder, hay una ligereza en la vida que el que vive con doble cara nunca conoce. Y luego dice: el que toma caminos torcidos será descubierto. No dice que podría ser descubierto. No dice que quizás, si tiene mala suerte, alguien se enterará. Dice que será descubierto, porque la vida tiene una forma notable de revelar quiénes somos en realidad, especialmente bajo presión, especialmente cuando algo importante está en juego, especialmente cuando las circunstancias nos ponen a prueba de maneras que no anticipamos. Y en esos momentos, lo único que sostiene es lo que se construyó en silencio, lo que se practicó cuando nadie miraba, lo que se decidió mantener aunque costara algo. Hay una imagen que me gusta mucho para entender la integridad. Piensa en una naranja. Cuando la aprietas, sale jugo de naranja. No sale jugo de manzana.
no sale agua, no sale algo diferente dependiendo de quién la esté apretando. Sale lo que hay adentro, siempre. Las personas somos así. Cuando la vida nos aprieta, sale lo que hay adentro. La presión no crea el carácter, lo revela. Proverbios 17 habla de esto con una imagen diferente, pero igual de poderosa. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El crisol y el horno no crean la plata ni el oro, los purifican, los separan de lo que no es metal noble, los revelan en su forma más pura. Las pruebas hacen lo mismo con nosotros. No nos convierten en algo que no somos. Revelan lo que somos. Y aquí está la pregunta que Proverbios nos invita a hacernos antes de que llegue la presión, no durante. ¿Qué hay adentro? Porque cuando llegue la prueba, y llegará, no habrá tiempo de construir carácter desde cero. Solo saldrá lo que ya está. Por eso la integridad se construye hoy, en las decisiones pequeñas, en los momentos invisibles, mucho antes de que nadie la necesite ver. Proverbios 4 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, cuida lo que entra, cuida lo que albergas, cuida los pensamientos a los que les das espacio, cuida los valores que cultivas en privado, porque de ahí mana la vida. Del corazón guardado con integridad brotan decisiones, palabras y acciones que construyen algo que vale la pena. Quiero hablar ahora de algo que une directamente la humildad con la integridad, la capacidad de recibir corrección. Proverbios 15 dice: el necio menosprecia la corrección de su padre, pero el que acepta la reprensión es prudente. Y Proverbios 12 añade: el que atiende a la reprensión tiene camino a la vida. Corrección, reprensión, palabras que no suenan agradables. Y es que nadie disfruta ser corregido. Nadie se despierta esperando que alguien le señale los errores. Es una de las experiencias más incómodas que existen, sin importar cuánta madurez espiritual tengamos. Pero hay una diferencia enorme entre cómo recibe la corrección una persona humilde y cómo la recibe una persona orgullosa. La persona orgullosa escucha la corrección y lo primero que hace es activar el mecanismo de defensa. Se explica, justifica, busca el responsable externo, contraataca, o simplemente cierra la puerta y actúa como si nada hubiera pasado. La persona humilde hace algo diferente. Se detiene, considera: ¿hay algo de verdad en lo que me están diciendo? No si es dicho perfectamente, no si viene de alguien impecable, no si el tono fue el ideal. Hay verdad, y si la hay, la recibe, la integra, la deja trabajar, porque entiende algo fundamental que el orgulloso pierde de vista. Nadie mejora sin corrección. Ningún músico se vuelve virtuoso sin que alguien le señale lo que está haciendo mal. Ningún deportista llega a la excelencia sin un entrenador que lo confronte con sus puntos ciegos. Ningún matrimonio crece sin la disposición de ambos a escuchar lo que al otro le duele. Ningún carácter se forma sin momentos de fricción que revelan lo que todavía necesita trabajar. La corrección, recibida con humildad, es uno de los instrumentos más poderosos que Dios usa para formarnos, pero solo llega
hasta donde la humildad abre la puerta. Y aquí quiero añadir algo que Proverbios también menciona y que creo que es importante. No toda corrección viene de personas perfectas. No toda reprensión llega con el tono ideal. A veces, la verdad la dice alguien que no nos cae bien. A veces viene mezclada con algo de frustración o de emoción. Y la trampa del orgullo es exactamente esa: usar la imperfección del mensajero para descartar el mensaje. La persona sabia aprende a separar las dos cosas, a preguntarse: ¿hay algo válido en lo que me están diciendo, independientemente de cómo me lo están diciendo? Esa distinción requiere madurez, requiere humildad y con el tiempo se convierte en una de las habilidades más valiosas que una persona puede desarrollar. Hay algo que Proverbios repite con notable consistencia a lo largo de sus capítulos: la importancia de con quién caminas. Proverbios 13 dice: el que camina con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No dice que podría ser influenciado, dice que será. La influencia de las personas que nos rodean no es opcional, es inevitable. Absorbemos sus valores, sus actitudes, su forma de ver el mundo, muchas veces sin darnos cuenta. Y esto conecta directamente con la humildad y la integridad. Porque si quieres crecer en humildad, necesitas rodearte de personas humildes, de personas que no finjan tenerlo todo resuelto, de personas que hablen con honestidad sobre sus luchas y sus errores. Y si quieres crecer en integridad, necesitas personas que te digan la verdad, que no solo celebren tus éxitos, sino que también estén dispuestas a señalar cuando te estás desviando. Esas personas son raras, son un regalo enorme. Y Proverbios las llama sabios. No son los más inteligentes necesariamente, no son los más exitosos según los estándares del mundo. Son los que temen al Señor, los que viven con coherencia entre lo que creen y lo que hacen, los que han pasado por pruebas y salieron con más fe y más carácter. Proverbios 27 dice algo sobre estas relaciones que me parece brillante. El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo. Afilarse requiere fricción, no es un proceso cómodo. Un buen amigo, un mentor genuino, una comunidad sana, no siempre te hacen sentir bien. A veces te incomodan, a veces te dicen lo que no quieres escuchar. Pero esa incomodidad, cuando viene de alguien que genuinamente te quiere bien, es exactamente lo que te hace más afilado, más claro, más sabio. Búscalas, cuida esas relaciones. Son uno de los instrumentos más valiosos que Dios usa para formarte. Proverbios 14 tiene una imagen que me parece de las más vívidas de todo el libro. Dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Más allá del contexto específico, la imagen es universal y atemporal. Edificar o derribar. Cada decisión que tomas es una de las dos cosas: o pone un ladrillo o quita uno. Y lo que quiero que notes es que edificar toma tiempo. No hay atajos. Una casa no se construye en un día ni en un mes. Se levanta ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, en silencio, con consistencia, muchas veces sin que nadie lo note ni lo celebre. Pero el resultado, con el tiempo, es visible e inamovible. Eso es exactamente lo que hace la integridad practicada con humildad.
Cada vez que eliges la honestidad, cuando mentir sería más fácil, pones un ladrillo. Cada vez que recibes una corrección, sin ponerte a la defensiva, pones un ladrillo. Cada vez que haces lo correcto, cuando nadie está mirando, pones un ladrillo. Cada vez que reconoces ante Dios que no lo tienes todo resuelto, pones un ladrillo. Cada vez que tratas con justicia a alguien que no puede hacerte ningún favor, pones un ladrillo. Cada vez que cumples tu palabra, aunque te cueste, pones un ladrillo. Y con el tiempo, lo que se construye es algo que ninguna circunstancia puede derrumbar fácilmente. Un carácter sólido, una reputación real, una vida que no necesita ser sostenida por apariencias ni mentiras. Proverbios 22 lo resume con una claridad que no necesita adornos. La buena fama vale más que las riquezas. La buena reputación vale más que la plata y el oro. No dice que el dinero es malo. Dice que hay algo que vale más, y ese algo no se compra, no se hereda, no se obtiene por conexiones. Se construye exactamente de la manera que hemos estado describiendo, en silencio, con humildad, con integridad, un día a la vez. Quiero cerrar la parte de enseñanza con algo que Proverbios repite como el fundamento de absolutamente todo lo que hemos hablado hoy. Porque la humildad y la integridad no son simplemente virtudes de carácter que uno desarrolla con disciplina y esfuerzo personal. Tienen una raíz, y esa raíz es lo que Proverbios llama el temor del Señor. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y Proverbios 9 repite: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor, una frase que suena intimidante, pero que en el contexto de Proverbios significa algo muy específico. No es terror, no es miedo paralizante, no es la imagen de un Dios colérico que te vigila esperando que cometas un error. El temor del Señor es una postura del corazón. Es la disposición de reconocer que Dios es Dios y que yo no lo soy. Es la convicción de que su perspectiva es más alta que la mía, que su sabiduría supera infinitamente a mi inteligencia, que sus caminos, aunque a veces no los entienda, son mejores que los míos, que vivo ante sus ojos aunque no haya nadie más mirando. ¿Ves cómo eso conecta todo lo que hemos hablado? La humildad nace del temor del Señor. Cuando genuinamente reconozco que Dios sabe más que yo, me vuelvo enseñable, me vuelvo abierto a la corrección. Dejo de necesitar tener siempre la razón. La integridad también nace del temor del Señor. Cuando genuinamente vivo con la conciencia de que Dios me ve siempre, que no hay momento privado que esté fuera de su conocimiento, la diferencia entre mi vida pública y mi vida privada se reduce. No porque alguien me esté vigilando para castigarme, sino porque quiero ser la misma persona ante Dios que soy ante los demás. Proverbios 19:23 lo dice así: el temor del Señor es para vida, y el que lo tiene vivirá satisfecho. No será visitado por el mal. Para vida, no para restricción, no para limitación, para vida. El temor del Señor no te hace vivir menos, te hace vivir más plenamente, con mayor claridad, con mayor paz, con la satisfacción profunda de saber que estás caminando en la dirección correcta. Esa es la promesa.
y es para quien decide hacer del temor del Señor no un sentimiento ocasional, sino la brújula permanente de su vida. Quiero cerrar con algo muy concreto, no con una lista de cosas que tienes que hacer, sino con 3 preguntas que te puedes llevar hoy y que, si las respondes con honestidad, pueden ser el punto de partida de algo real. Primera pregunta: ¿hay algún área de tu vida donde lo que proyectas hacia afuera no corresponde con lo que vives hacia adentro? No tienes que responderla en voz alta, no tienes que compartirla con nadie, pero sí te invito a hacértela con una honestidad radical, porque esa brecha, esa distancia entre quién aparentas ser y quién realmente eres, es exactamente el espacio donde la integridad necesita trabajar. Segunda pregunta: ¿hay alguien en tu vida que te ha dicho algo que no quisiste escuchar y que en el fondo sabes que tenía razón? Tal vez es algo que te dijeron hace mucho tiempo y que descartaste. Tal vez es algo reciente que te incomodó más de lo que debería. La humildad te invita a volver a eso, a considerarlo de nuevo, sin defensas. Tercera pregunta: ¿quién eres cuando nadie está mirando? No quien quisieras ser, no quien intentas ser en público. ¿Quién eres en los momentos invisibles? Esa es la persona real. Y Proverbios nos dice que esa persona, esa versión invisible y privada de ti, es exactamente la que Dios está formando. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas genuinas, personas que reconozcan que necesitan su guía cada día, personas que estén dispuestas a recibir corrección sin endurecer el corazón, personas que elijan hacer lo correcto aunque no haya nadie mirando, personas que construyan en silencio lo que vale la pena tener. Eso es lo que Proverbios llama sabiduría, y esa sabiduría no es un destino al que se llega, es un camino que se recorre todos los días, en las decisiones grandes y en las pequeñas, en público y en privado, con personas que te conocen y con personas que no saben tu nombre. La misma persona, la misma integridad, la misma humildad, porque el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Esa sabiduría está disponible para cualquiera que la pida, para cualquiera que la quiera de verdad, para cualquiera que esté dispuesto a caminar el camino que pocos eligen. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si algo de lo que hablamos hoy resonó contigo de manera especial, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa genuinamente saber qué parte llegó más profundo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo con esa persona. A veces el mensaje correcto, en el momento correcto, cambia una dirección completa. Nos vemos en el próximo video.